Del día de hoy vinculada a la figura del filántropo, abro cierro comillas, liberal izquierdista George Soros, la influencia que tienen las elecciones norteamericanas, las políticas a nivel global, todo lo que está pasando, y una persona que en los medios de comunicación español en Estados Unidos destapó el tema de George Soros. Le costó caro, debo decirlo de esta manera, nuestra colega, reconocida colega, pero sobre todas las cosas del mundo, excelente periodista investigativa, amiga Isabel Cuervo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Nelson. Un saludo a toda tu inmensa audiencia, además audiencia muy aguda, que sabe leer entre líneas y sobre todo que escucha información veraz, documentada, como la que tú das día a día aquí. Oye, te agradezco enormemente y voy a empezar por ahí. ¿Por qué toma tu nombre connotación nacional e internacional cuando destapas la investigación que hiciste trabajando para la Oficina de Transmisiones para Cuba en su momento, bajo la administración de Barack Obama? Bueno, la directora estaba nombrada en ese momento, hubo un proceso de transición, hay que decirlo, en ese momento de mando, pero lo real es que te costó el trabajo. Sí, claro, pero eso es lo de menos, Nelson, porque lo que pasa aquí es, y yo lo he repetido varias veces, desde que se emitió ese reportaje en 2018, en mayo de 2018, de hecho vamos a cumplir ahora un año más de haber emitido ese reportaje que, bueno, fue revisado y por todas las directivas en su momento y estuvo más de 5 meses al aire antes de que estallara esa, pues, conmoción, digamos, nacional en los medios hegemónicos. ¿Por qué llegó yo a titulares en el New York Times, en el Washington Post, siendo una sencilla periodista? Sencillamente porque hago mi trabajo de investigación y a mí también me costó bastante, mientras hacía la investigación, poder aterrizar todo lo que yo encontraba y poder darme cuenta de que definitivamente George Soros no era un personaje ficticio ni inventado, como decían muchos de mis colegas, para asombro mío, porque era increíble que personas que estemos documentadas como nosotros, pues no sepamos que existe este personaje. Y más allá de eso, ir a indagar un poco quién es, qué hace, por qué tiene toda esta red de organizaciones no gubernamentales alrededor del mundo, en más de 130 países ya, y en ese momento pues ahondé en la información de Latinoamérica, que es la que más nos compete, nos interesa, y es así como descubro su nexo pues con no solamente gobiernos de izquierda, porque él trabaja bien sea con derecha o con izquierda, eso no tiene relevancia, lo importante es apoderarse de las gestiones de las soberanías o de las independencias en las naciones. Así es como descubro, te decía, ya para concluir esa línea, Nelson, sus nexos en Colombia con organizaciones que están a su vez afiliadas con el narcotráfico y también, por supuesto, con la izquierda más radical. Igualmente la dictadura castrista, el régimen venezolano, o sea, hay algo de todo esto y hablaba de lo que representó para ti, porque en sé que, bueno, te despidieron, te sacaron del aire, estuviste en la mira, luego las cosas cambiaron, gracias a Dios, pero lo más importante es que cómo este tipo está controlando al extremo de que el propio gobierno americano, vamos a estar claros, el gobierno americano, porque detrás de todas esas oficinas está el dinero de nosotros los contribuyentes, pero es el gobierno americano el que está detrás de todo esto. ¿Cuán grave es eso que ocurrió en su momento para ti como periodista, comparándolo con lo que se está viviendo hoy en Estados Unidos, cuando, por ejemplo, aun cuando han tratado de tapar la letra, decimos los cubanos, o tratar de que no se hable, crean una oficina de censura o la oficina de la verdad en la propia Casa Blanca bajo la administración de Joe Biden? Sí, así es, eso se veía venir y eso fue justamente parte de lo que alerté, la censura total, no solamente a los periodistas, sino exactamente, es que es quirúrgica, Nelson, es quirúrgica, es censura a líneas ideológicas y a un partido político en específico. Entonces, aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿qué viene después? Por supuesto, adentrarse hasta lo más profundo de cada una de las casas, de cada uno de los hogares, e ir censurando a la ciudadanía, ir censurando a periodistas, ir censurando medios de comunicación, ir censurando a todo aquel que se atreva a irrumpir o a romper, mejor dicho, una línea de pensamiento. Y eso lo conocemos nosotros muy bien cuando nos hemos acercado a indagar en lo más profundo, lo que es el estalinismo puro, lo que son las dictaduras, lo que son los totalitarismos, y hoy estamos en unas dictocracias bastante prósperas para aquellos que quieren que se viva en dictadura con apariencia de democracia. Hay algo que ha tenido, o es muy
importante porque vamos a tratar de llevar a la gente a lo que tú descubriste, a lo que tú viviste, a lo que tú hiciste. Porque ¿quién es este americano de origen húngaro que se vende? Porque eso de tener mucha plata y luego querer gastar su plata, abro cierro comillas, en fundaciones, en proyectos, pero lo peor no está ahí. Solamente en el caso de Joe Biden ha gastado millones de dólares para las campañas políticas del Partido Demócrata y no solo en la elección presidencial. Congresistas, senadores, gobernadores, jueces, etcétera, fiscales, que por cierto, muchos de los que están ahora en la cogioca camancola contra Donald Trump fueron financiados por George Soros. Así es, y esa es su intención, y esa es la forma o el modus operandi como realmente se apropia de las tres ramas de poder en cualquier país, no solamente en Estados Unidos. Pero enfatizando en lo que ocurre aquí en Estados Unidos, que es supremamente grave, porque si a Estados Unidos le da gripa, tú sabes muy bien que a todo el mundo le da pulmonía, al resto del mundo, pues obviamente lo primero que él hizo fue adentrarse en las tres ramas de poder de los Estados Unidos de esta manera, porque en Estados Unidos particularmente se puede dar dinero para que estos fiscales, estos jueces que van a ser electos en contiendas públicas, pues salgan electos. Y crea, para los que aún están un poco perdidos con George Soros, crea un apartado dentro de su Open Society Foundations que de hecho se llama Justicia Soros. Allí está muy claro, en blanco y negro, muy bien escrito, cuál es su interés en crear un sistema de justicia al estilo o a la modalidad de lo que George Soros tiene en su cabeza. ¿Esto suena descabellado? Sí, Nelson, porque lo es. Es descabellado que un multimillonario quiera crear naciones a la imagen y semejanza de él, ¿no? De lo que él considera. Y así es como se apropia pues del sistema del legislativo, el ejecutivo y el judicial en todos los países. Está operando así por medio de una fachada de organizaciones no gubernamentales que a su vez también trabajan con medios que él financia también en diferentes países. Está regado a lo largo y ancho del mundo por más de 130 países, incidiendo, es el gran injerencista de las naciones. Hay algo que es real, Soros ha gastado plata y la gente que vivimos en el sur de la Florida tenemos el ejemplo concreto de lo que fue Radio Mambí y la WQBA 1140M, la cubanísima, que por cierto, han tratado de dibujar, abro cierro comillas, un panorama de continuidad en la línea editorial, sin embargo ya han comenzado a cerrar las líneas en determinados programas, etcétera, etcétera, y ahora un poco en una jugada sucia y baja, porque me da igual que sea Radio Mambí, que era la emisora histórica del exilio cubano, la cubanísima, el WQBA, que también lo fue, la 1140. Ahora se dice, hay rumores en los medios, que la emisora que van a convertir realmente en la emisora de la izquierda, de acá del sur de la Florida, sería la WQBA 1140, que por demás está conectada al network de estas estaciones que compraron ellos. O sea, hicieron una inversión, 16 emisoras o 17, no recuerdo exactamente, de la manera más sucia y burda, con la complicidad de Univisión Televisa. Así es, y eso es lo que sabemos porque tenemos evidencia en documentación, pero ellos operan muy bien triangulando dinero también. Es decir, hay todavía actividades económicas de gran volumen, estamos hablando de millones de dólares. Supuestamente ellos financiaron la compra de las estaciones. Claro. ¿Y por qué interesa tanto la Florida? Bueno, porque la Florida es un estado en donde no están teniendo dominio los demócratas. Y por supuesto, aquí no hay que decirlo, no creo que haya nadie tan ciego todavía de que no sepa que George Soros es el gran suplidor de grandes sumas de dinero para el Partido Demócrata. Aquí no se trata, Nelson, y repito, yo enfatizo en eso mucho, de bipartidismo o de entonces vamos a hacer el periodismo republicano o el periodismo demócrata. No, aquí se trata de hablar con hechos factuales, con evidencias, con documentación revisada, y lo que está mal, está mal, y lo que está bien, está bien. Sea quien sea el que lo haga. Sea quien sea, porque que hay de los dos lados descarados y hay de los dos lados gente que se aprovecha y de todo. Y eso hay que ser honestos en ese
ese sentido. Isabel, quiero preguntarte porque hay una realidad y se hablaba, ahora mismo los colombianos están, a pesar de las advertencias, a pesar de los ejemplos claros, Cuba, Nicaragua, el desastre que se ha vivido en Venezuela, que por demás es un mismo país, es la gran Colombia, vamos a decirlo así, Venezuela, por más que quieran dividirlo y por más que hayan cambiado costumbres y las banderas y todo, al final los une una historia común. Pero no les bastó a los colombianos la suerte de desastre que les cayó encima con la llegada de Hugo Chávez al poder, y ahora se están comiendo a un tipo que es un desastre real, el izquierdista, asesino, guerrillero, narcotraficante Gustavo Petro. Claro, y esto hace parte también del adoctrinamiento que se está llevando a cabo desde hace décadas atrás, no solamente en Colombia, sino en muchas otras naciones. Es decir, educan o instruyen a las nuevas generaciones con la historia tergiversada. Aquí también en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Bueno, efectivamente, yo lo venía alertando y tengo que decirlo desde hace muchos años atrás que Gustavo Petro iba a llegar al poder. Nadie lo estaba escuchando, nadie lo creía factible. Luego lo empezaron a ver un poco más cercano, sobre todo en esa elección en donde quedó, digamos, hombro a hombro con Duque, y por supuesto, dije, la próxima elección va a llegar Gustavo Petro, porque toda la maquinaria y los dineros del narcotráfico a chorros que entran a esa campaña y que hoy ya vemos evidencia más a la luz, y sobre todo evidencia que no quieren que sea mostrada en los tribunales con el Petro El propio hijo, pero claro, por demás, el propio hijo que por ir lejito de la familia Petro y del propio Petro para su campaña, o la difunta, igualitamente cómplice, y esto es un disparate lo que acabo de decir, pero igualitamente, pero bueno, vale para la señora que era la Piedad Córdoba, tronco de biznera, vividora del dinero, porque estaba dándose la vida, porque con los pobres, entiende, de la tierra, voy a parafrasear a José Martí, quiero yo mi suerte echar. Bueno, no, ella se echaba los millones arriba, se iba de vacaciones, viajaba en aviones privados, recorría el mundo haciendo compras fastuosas con el dinero del narcotráfico, con el dinero del régimen venezolano, hay que decirlo de esta manera. Del chavismo, claro, amiguísima íntima de Chávez, y por supuesto iba tejiendo toda esa red que iba a unir a todo lo que es esta triangulación muy importante entre izquierda radical, narcotráfico y narcoterrorismo, como lo es el ELN, como lo fueron las FARC o lo siguen siendo las FARC, como lo es el EPL, todos ellos de la misma línea ideológica de Gustavo Petro, a quien dejaron llegar al poder. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.